días a todos. Comenzamos la segunda jornada, el segundo día de esta jornada. En este caso tengo el honor de presentarles al profesor Carlos Aymerich, que es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Coruña. Es también secretario general en dicha universidad y además es un experto en este tema. En especial ha dirigido recientemente un libro que se ha publicado este mismo año en esta materia sobre la ley de protección del denunciante aplicada específicamente al sector público, y además tiene otras publicaciones doctrinales sobre este tema. En concreto, hoy nos va a hablar sobre publicidad y revelación de datos en el marco de los procesos de información. Hoy nos va a hablar sobre confidencialidad y sistemas de información en los canales internos. Entonces, sin nada más... Discúlpame, sí. Sin nada más te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Sí. Bueno, vamos a ver. Sí, creo que hay una... En el programa... Bueno, antes de nada, buenos días. En el programa que me enviaron, yo hablo de confidencialidad y, bueno, anonimato, etcétera, etcétera. Y la siguiente ponente sobre protección de datos. Bien, y voy a hablar precisamente sobre, bueno, lo mismo, publicidad o confidencialidad y los sistemas de información. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, confidencialidad es la cualidad de confidencial. Y la verdad, la definición que se da en ese mismo diccionario de confidencial, bueno, pues resulta bastante oportuna a nuestros efectos, porque dice que confidencial es aquello que se hace o se dice en la confianza de que se mantendrá la reserva de lo hecho o de lo dicho. Por tanto, la confidencialidad o el sigilo alude a la confianza entre dos personas o entre una persona y una administración, confianza en que aquello que se va a revelar, en nuestro caso, aquello de lo que se va a informar, se va a mantener, bueno, pues reservado o no se va a hacer público con las limitaciones que ahora veremos. ¿Cuáles son las finalidades de la confidencialidad o de la reserva en el sistema de la directiva y en el sistema de la ley 2/2023? Bueno, pues podemos decir que las finalidades son dos, relacionadas, complementarias. En primer lugar, lo que se persigue a través de esta garantía de la confidencialidad es proteger derechos. Por tanto, la confidencialidad es una medida ex ante, una medida preventiva para proteger los derechos, en primer lugar, del informante, de la persona informante, pero también, como veremos, de las personas afectadas por esa información. Y en relación con esto hay otra finalidad de la confidencialidad, que es una finalidad, podremos decir, un objetivo más utilitario: asegurar el éxito o asegurar, digamos, la efectividad de los sistemas de denuncia o de los canales de información. Porque, obviamente, si estos sistemas se revelan en su diseño, en su funcionamiento, como no suficientemente aseguradores, como no suficientemente garantizadores de la confidencialidad, la gente no va a confiar en ellos y, por tanto, los potenciales, ¿no?, informantes elegirán otras vías. Si el sistema interno no funciona, irán al sistema externo. Si el sistema externo tampoco, el canal externo tampoco se revela suficientemente confidencial, acudirán a la revelación pública o a otras vías. Bueno, estas consideraciones pueden verse tanto en los considerandos de la directiva de 2019 como también en el preámbulo de la ley. De hecho, el preámbulo de la ley funde estas dos consideraciones: protección de derechos, garantía o aseguramiento del éxito en la implantación de este sistema, al decir que el canal interno, en referencia al canal interno, pero podemos extender también al externo, el canal interno debe garantizar, si queremos que salgan a la luz los comportamientos reprobables, la confidencialidad del informante, siendo aconsejable prever, y de eso también hablaremos, el anonimato del mismo. No hay mejor forma de proteger al que informa que garantizando su anonimato. Bien,
Ya habiendo hecho referencia a las finalidades, podemos ahora hacer una pequeña referencia al ámbito. Bueno, ¿qué es aquello que se debe mantener como confidencial? Pues de acuerdo con la ley son tres cosas, veremos que relacionadas. En primer lugar, la identidad tanto de la persona informante como de la persona o personas afectadas por la información. Eso se debe mantener confidencial, está dentro de ese ámbito de la confidencialidad, y también las actuaciones. Se dice en el artículo 5, apartado segundo, letra B, de la ley, cuando establece que los sistemas deben estar, los sistemas de información, estar diseñados, establecidos y gestionados de una forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma. Yo me voy a centrar en mi exposición sobre todo en la identidad del informante y la identidad también de las personas afectadas, porque como veremos las actuaciones, la confidencialidad sobre las actuaciones está vinculada a mantener la confidencialidad sobre la identidad de estas personas, es decir, la revelación o la ruptura, la quiebra de esa confidencialidad sobre las actuaciones, tal y como se protege en la ley, está relacionada precisamente con la quiebra, o en el sentido de que una posible revelación de las actuaciones pueda dar lugar a que se revele o a que se rompe esa garantía de confidencialidad sobre la identidad de la persona informante o de la persona afectada por la información. Bien, entrando, por tanto, en la reserva o en la confidencialidad de la identidad de las personas informantes. Ahí tenemos, en primer lugar, una regla general, y la regla general es la confidencialidad. Ese es el principio, podemos decir, el elemento maestro de toda la ley. ¿Por qué? Porque la garantía de la confidencialidad sobre la fuente de información, tal y como se concibe en la directiva y en la ley, es el sistema más eficaz para prevenir amenazas o actos de represalia para ese insider, ¿no?, para esa persona que saca a la luz prácticas irregulares de su organización, y además es también, en relación con lo que decíamos, el mejor estímulo para que se decida a utilizar los canales establecidos en la ley. Obviamente, toda esta garantía de la confidencialidad se complementa con el sistema de protección de datos. Están relacionados, pero como veremos son también diferenciables, establecidos en la propia ley y en la legislación europea y española de protección de datos personales. Si examinan el texto de la ley, el articulado de la ley garantiza esta confidencialidad en diversos preceptos, con carácter general, en relación al sistema interno, en relación al canal externo, la autoridad independiente de protección de informantes, y también con carácter general al regular, veremos, los derechos de las personas implicadas, de la persona informante, de las personas afectadas por la información. Una declaración general, por ejemplo, en el artículo 33, apartado primero. Quien presente una comunicación o lleve a cabo una revelación pública tiene derecho a que su identidad no sea revelada a terceras personas. Por tanto, es un derecho de la persona informante. Veremos cómo se articula ese derecho. Y, en primer lugar, artículo 31.2, por lo que se refiere a la persona afectada. Dice, la persona que se refieran los hechos relatados no será en ningún caso, esa persona, informada de la identidad del informante o de quien haya llevado a cabo la revelación pública. Por tanto, una primera consecuencia del derecho de la persona informante a que no sea revelada su identidad es a que en ningún caso se le revele esa identidad a las personas afectadas por la información. Y hay también una exigencia por lo que se refiere a los propios sistemas. Dice, los sistemas internos de información, los canales externos, en el artículo 33, apartado segundo, y quienes reciban revelaciones públicas no obtendrán datos que permitan la identificación del informante y deberán contar con medidas técnicas y organizativas adecuadas para preservar la identidad
y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas y a cualquier tercero que se mencione en la información, especialmente la identidad del informante en caso de que se hubiese identificado, porque también otra de las garantías, posibilidades que la ley establece es o bien la posibilidad de que el informante opte por la denuncia anónima, que luego nos referiremos, o que no optando por la denuncia anónima, no optando por el anonimato, opte porque se mantenga en todo caso confidencial o sus datos, se los revela a la Administración, pero opta porque no se mantenga con él ningún tipo de comunicación. Desde mi punto de vista, y sé que esto puede ser discutible y luego me referiré a él, esta opción, igual que la opción por el anonimato, tiene consecuencias desde el punto de vista procedimental. Yo considero que cuando alguien utiliza un sistema interno o acude a la autoridad de protección, está iniciando un procedimiento administrativo, es decir, la información es una instancia. Si esa instancia es anónima o si esa persona, habiendo realizado esa instancia de iniciación de un procedimiento de gestión de informaciones, opta porque no se mantenga con él ningún tipo de comunicación, bueno, pues estaríamos ante unas actuaciones previas únicamente del artículo 55 de la Ley de Procedimiento, pero no ante una instancia que inicie un procedimiento, porque no reuniría las condiciones mínimas reguladas en la Ley 39 esa instancia. Eso tiene, luego me referiré yo brevemente, algunas consecuencias. También el registro de informaciones en el sistema interno, en el sistema de gestión, dice que debe estar contenido en una base de datos segura y de acceso restringido, que la información será tratada con un código de identificación neutro, que los datos del informante deben ser anonimizados y que además quienes gestionen la información tienen la obligación de guardar secreto, obligación que saben se garantiza también a través del régimen sancionador previsto en la ley, porque la ley tipifica como infracciones graves o muy graves la quiebra precisamente de esta obligación de guardar secreto o de esta obligación de confidencialidad. Por tanto, las administraciones concernidas tienen que realizar un especial esfuerzo para blindar estas garantías de confidencialidad de la identidad del alertador, tanto cuando la comunicación se recibe a través de los canales establecidos como cuando se recibe a través de una vía, digamos, indirecta. En este caso, la ley prevé expresamente que incluso cuando una información se reciba fuera del canal del sistema interno, en el caso de una entidad local, y a eso se dirigen también las medidas de formación del conjunto del personal establecidas en la ley, quien reciba esa comunicación, aunque no sea la persona encargada, la persona responsable del canal interno, y aunque esa información no se haya gestionado a través de las vías establecidas, tiene la obligación de redirigir, digamos, esa información al canal interno y garantizar también en ese caso la confidencialidad de la identidad de la persona informante. Y además, el artículo 31 de la ley establece otra vertiente de esa confidencialidad. Aquí podríamos relacionarla más bien con ese fin utilitario, que es el de notificar a los informantes y a quienes lleven a cabo una revelación pública de forma expresa que su identidad será en todo caso reservada y que no será comunicada a las personas a quienes se refiere en los hechos relatados ni a terceros. Y tenemos después todo, como digo, el régimen sancionador, que tipifica como infracción grave o muy grave, dependiendo de la relevancia del hecho, esa vulneración de las garantías de confidencialidad, del secreto de las informaciones y el incumplimiento del deber de establecimiento de medidas adecuadas para asegurarlas. Lógicamente, la persona en principio responsable sería el responsable del sistema, pero también pueden ser otros miembros del personal al servicio de esa administración, en el caso de una, como digo, información que se realice de forma indirecta y se quiebre esa confidencialidad. Bien, ¿cuáles son las excepciones? Porque digo que la confidencialidad es la regla general, es el principio general, pero la ley y la directiva
contemplan alguna excepción. Las excepciones se refieren de forma expresa en la ley, luego veremos implícita también, porque desde mi punto de vista esto va a requerir alguna reforma de la legislación de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa al ámbito del proceso penal. Porque el artículo 33, cuando establece, al mismo tiempo que establece ese principio general de confidencialidad, establece también la excepción. Admite ese artículo la posibilidad de que la identidad del alertador sea revelada a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora, y se remite con carácter general a las salvaguardias establecidas en la normativa aplicable. Y advierte también este precepto que de esta posibilidad también se deberá informar o deberá ser advertido de forma expresa el informante. Entonces, solo queda plenamente asegurada la confidencialidad, en realidad, durante la sustanciación de las actuaciones previas, estricto sensu, es decir, estricto sensu durante la gestión de ese procedimiento de informaciones. Pero si de la gestión de esa información resulta la apertura o la comunicación de esa información a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, en caso de que se advierta la posibilidad de una infracción penal, o a la autoridad administrativa competente, en el caso de que se considere que hay una infracción administrativa, una infracción disciplinaria, en ese caso la identidad, como digo, del informante puede ser revelada. Claro, en el supuesto de archivo, cuando como consecuencia de la gestión de la información la decisión sea archivamos esa información, la confidencialidad se mantiene, pero ojo, sí. En el caso de la denuncia anónima no hay ninguna información, no hay ninguna identidad, pero depende también cómo se haga la denuncia anónima. Hay un informe ya de la Agencia Española de Protección de Datos del año 2022, si no me falla la memoria, en la que se decía, por ejemplo, que la voz también es un dato personal. Si la denuncia anónima se hace a través de un sistema de registro de voz, porque se permite en la ley, como saben, en el diseño del sistema, que la denuncia se pueda hacer presencialmente, de forma oral, por escrito, etcétera, eventualmente, si esa denuncia anónima se transmite, imaginemos, a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y consideran necesario investigar la identidad del informante, bueno, pues a través de la voz incluso se podría, ¿no? Claro, en un caso de una denuncia anónima no se va a revelar la identidad, porque no la sabe, pero nada impide que por parte del Ministerio Fiscal o por parte de la autoridad judicial se pueda investigar quién realizó esa denuncia o quién transmitió esa información, ¿no? Esa es la cuestión. No se puede dar lo que no se tiene. Si la denuncia se formula anónimamente, pues se dará lo que se tenga, teniendo en cuenta que en el propio diseño del sistema, si el sistema está bien diseñado, pues por ejemplo, si la denuncia se recoge a través de una grabación, deberían adoptarse medidas para distorsionar la voz o que permitan impedir la identificación, ¿no? Pensemos en una pequeña administración, pues por la voz podemos saber perfectamente, por muy anónima que sea la información, a quién corresponde la denuncia, por ejemplo, ¿no? O puede haber, en fin, otros datos, desde el IP desde el que se hace, ¿no?, la denuncia, etcétera. Por eso también en el diseño técnico, ¿no?, es importante ese tipo de cuestiones. Bien, como digo, en el caso del archivo, la confidencialidad se mantiene, pero, ojo, condicionado a lo que dice el artículo 20, apartado segundo, letra A, de la ley, que dice que reconoce al informante el derecho a la protección prevista en esta ley, salvo que como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo en fase de instrucción se concluyera que la información, a la vista de la información recabada, debería haber sido inadmitida por concurrir a alguna de las causas de inadmisión previstas en el artículo 18. Por tanto, esa confidencialidad en caso de archivo se mantiene, salvo que
se considere que esa denuncia debió haber sido inadmitida, imaginemos una denuncia maliciosa, ¿no? Y no solo se archiva, sino que además esa persona no va a estar protegida, no va a estar incluida en el ámbito de protección de las medidas establecidas en la ley, y pudiese ser que no solo se archiva la información porque no va a dar lugar a ningún procedimiento disciplinario o sancionador después, sino que se pueda iniciar un procedimiento contra la persona informante, considerando que, si no va a estar protegida, accedió a esa información violando su deber de sigilo como funcionario o funcionaria, como empleado público, accedió a esa información que luego transmitió a través de una denuncia, de una información que se entiende, en fin, contraria a la buena fe, infringiendo algún tipo de norma, y por tanto, en ese caso, el archivo, en la medida en que no conlleva la protección de esa persona, sí que puede dar lugar al inicio de un procedimiento disciplinario contra esa persona, en el cual sí se puede exigir que se revele esa identidad. En todo caso, el artículo 32.4 de la ley ordena la destrucción, la supresión de la información transcurridos 3 meses desde su recepción, es el plazo, ¿no?, digamos, de caducidad, o sin que se hubiesen iniciado actuaciones de investigación, y en todo caso prevé también la anonimización de las comunicaciones a las que no se haya dado curso. Por tanto, aquí tenemos la cuestión. Pero si se constata o se aprecia por parte del responsable del sistema la relevancia o la eventual relevancia penal de la información transmitida, la Administración debe comunicárselo, dice la ley, de forma inmediata a la autoridad judicial, es decir, al juzgado de instrucción de guardia o al Ministerio Fiscal. Y en el marco de la subsiguiente investigación penal sí podría revelarse la identidad del alertador, como prevé expresamente el apartado 3º del artículo 33 de la ley. La Ley de Protección de Información no regula regula solo de una forma muy escueta, muy, ligera, esta excepción, pero es obvio que esta identificación debe observar determinadas cautelas. En primer lugar, la Administración debería advertir a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal que la información sale a la luz bajo el Estatuto de Protección de la Ley de Protección de Informante. Por tanto, ¿no?, instando, por tanto, a que, en la medida de lo posible, por parte de la Fiscalía, por parte de la autoridad judicial, se mantenga la confidencialidad de la fuente, se mantenga esa reserva sobre la identidad de la persona informante. Obviamente, en el proceso penal es difícil encajar esta garantía de confidencialidad con los derechos de defensa, ¿no?, en este caso de la persona afectada, denunciada o investigada, según el caso, sobre todo si el testimonio del informante se constituye o se considera como una prueba incriminatoria. Aquí hay, pues todo un debate también en el ámbito procesal penal, porque, en primer lugar, se considera que es difícil atribuir al informante el estatus de testigo protegido, a la vista de la regulación que de esta figura se realiza en la Ley 19 de 1994 de protección a testigos y peritos en causas criminales, y por eso una parte de la doctrina penalista propone, aunque en el texto del borrador de Ley de Enjuiciamiento Criminal, en este momento sometido a exposición pública, no se regula de forma expresa tampoco esta posibilidad, que se establezca un estatuto jurídico procesal específico para estos supuestos, es decir, para el informante, a través de un sistema de información, de un canal de denuncias, cuando, como consecuencia de esa información o de esa denuncia, se produce o se instruye después un proceso penal. Conclusiones semejantes pueden alcanzarse cuando no es una investigación en el ámbito jurisdiccional penal, sino en el ámbito administrativo, sancionador o disciplinario, lo que se instruye o lo que se inicia como consecuencia
de la información. De nuevo, si el testimonio directo del informante se constituye en prueba esencial necesaria para la sanción administrativa o medida equivalente a una persona determinada, podría estar justificado revelar su identidad precisamente para no causar indefensión al infractor. Si no es así, si se considera, como después veremos, una mera notitia criminis, por tanto, no como una prueba de cargo, en este caso no sería en principio necesario revelar esa identidad siempre que las pruebas de cargo fuesen distintas de esa declaración o de ese testimonio del informante. En todo caso, cuando se revele la información en el ámbito de un procedimiento administrativo sancionador o disciplinario, es necesario adoptar una decisión motivada al respecto que en principio también debe ser comunicada al informante y que éste podría recurrir. ¿De acuerdo? Sería una decisión, sería un acto de trámite, pero que afecta a derechos fundamentales y que, por tanto, podría ser recurrido. E incluso en este caso de que se revelase su identidad, hay que tener en cuenta que el informante no quedaría tampoco totalmente desprotegido, porque aún le serían de aplicación no la protección ex ante, la confidencialidad, sino la protección ex post, que son las medidas de protección previstas en la ley. Me refería antes a que tenemos una laguna legal en el ámbito contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque en el caso de que alguna de estas actuaciones llegue al contencioso administrativo, bien porque se inicia un procedimiento sancionador o disciplinario y después la decisión es recurrida, tenemos un problema más amplio, que es la falta de identidad entre lo que se extiende por expediente administrativo en el ámbito de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y de acuerdo con el artículo 70 de la Ley de Procedimiento. Saben ustedes que en el artículo 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 2015 se regula, digamos, un concepto restringido del procedimiento administrativo. Se dice, no forman parte del procedimiento administrativo toda una serie de cuestiones. Sin embargo, en la práctica, y de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción, cuando en este ámbito se habla del expediente administrativo, es todo. Y lo que se suele remitir es el conjunto de las actuaciones realizadas. Y si no se remite todo, el juzgado o la sala va a requerir a la Administración para que se complete ese expediente. Entonces, puede resultar que en este caso, ya que en los antecedentes que sí suelen formar parte, de acuerdo con la práctica jurisdiccional contencioso administrativa, del expediente que hay que remitir, que la Administración tiene que remitir, sí se incluyan pues datos que puedan revelar la identidad de ese informante. En este caso, parece que debería ser actualizada, debería ser revisada la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para introducir alguna previsión expresa a este respecto, es decir, que cuando el expediente de que se trate tenga relación con un procedimiento inicialmente, un procedimiento de gestión de informaciones iniciado al amparo de la Ley 2/2023, se adopten las medidas necesarias para mantener esta confidencialidad de la identidad del informante. Las medidas podrían ser o bien desde la propia Administración cuando remite el expediente advirtiendo de forma expresa al órgano judicial sobre la calificación especial de las actuaciones previas incluidas en la documentación, porque están acogidas al régimen de protección de la Ley de Protección de Informante, o bien en el propio proceso judicial, sería otra solución, anonimizando los datos que puedan revelar esa identidad de la persona informante. Bien, sobre la información anónima. La ley española contra del informe, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial, que se muestra muy crítico, ¿no?, con esta opción del legislador,
se acoge a la posibilidad abierta en la directiva de regular de forma expresa la denuncia o la información anónima. La directiva no la impone, abre esa posibilidad. El legislador español, diríamos que de forma entusiasta, si leen el preámbulo de la ley, pues es muy prolijo en explicar por qué y las virtudes y las, todos los beneficios que derivan de esa opción por la denuncia anónima, pues bien, eso se acoge. Esto supone una novedad relativa, ya estaba prevista en la Ley de Protección de Datos, pero es una novedad relativa porque saben ustedes que la Ley de Procedimiento Administrativo prohíbe en principio la denuncia anónima, ¿no? Aunque luego en la práctica, si se formula una denuncia anónima, sí puede ser considerada notitia criminis, etcétera, etcétera, que pueda dar lugar a iniciar un expediente. La ley, como decía en el preámbulo, dice que regular las informaciones anónimas es una opción de política legislativa, fruto de los modelos comparados a nivel internacional, y en congruencia con este propósito, los artículos 7 y 17, en relación con el canal externo y en el canal interno, regulan expresamente esta posibilidad. Y dice el artículo 35 que también las medidas de protección se extienden a quienes hayan comunicado o revelado públicamente sobre información sobre acciones o omisiones de forma anónima, pero que posteriormente hayan sido identificados. Por tanto, en ese caso, si se rompe, ¿no?, el anonimato, sí tendría la segunda trinchera, que serían las medidas de protección establecidas en la ley. Bien, hay en la doctrina, les voy a hacer gracia de todo esto, pues valoraciones diversas. Los que se oponen, los que se muestran críticos con esta posibilidad, entienden que la denuncia anónima perjudica el derecho de defensa de la persona denunciada, que puede incentivar la formulación de informaciones maliciosas y falsas, que priva al informante de la mayoría de las garantías y medidas protectoras reconocidas en la ley, porque al no conocerse su identidad no podría acogerse a estas medidas de protección, salvo que su identidad fuese revelada, e incluso se dice que, al ser anónima la denuncia, es imposible comprobar si se cumplen los requisitos subjetivos de la comunicación, es decir, si el informante es una de las personas que pueden informar, ¿no? Sea un empleado público, es empleado público, etcétera, etcétera. Pues bien, también se advierte que la regulación y la admisión de la denuncia anónima requiere el establecimiento también de medios técnicos especiales, precisamente a eso me refería antes con lo de la voz, de la grabación, etcétera, que permitan mantener ese anonimato. Y desde el punto de vista procedimental, en el caso de las denuncias anónimas, y esto también de forma extensa se explica en el informe del Consejo General del Poder Judicial, se advierte que la denuncia anónima es una mera notitia criminis, es decir, un medio de investigación y no un medio de prueba, que habilita una investigación de oficio reforzada previa la apertura de las correspondientes actuaciones penales o administrativas. Por tanto, en el ámbito penal y también en el ámbito administrativo, sancionador o disciplinario, el denunciante anónimo sería un confidente, pero no un testigo de cargo. Y aquí hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este sentido. No puede ser una prueba incriminatoria, no puede ser testigo de cargo un testigo anónimo, ¿no? Porque eso supondría una quiebra del derecho de defensa, del derecho, en este caso, a la tutela judicial efectiva. Desde mi punto de vista, el carácter anónimo de las informaciones elimina el carácter procedimental de las actuaciones, al no existir, como decía antes, persona interesada con la que comunicar el acuse de recibo, responder dentro del plazo legal de 3 meses o, en definitiva, no haber persona que pueda impugnar la eventual inadmisión a trámite de la información. Por tanto, en el caso de las denuncias anónimas, estaríamos no ante un procedimiento de gestión de informaciones, si consideramos que hay un procedimiento en sí, sino simplemente ante unas actuaciones previas
del artículo 55, de las del artículo 55 de la Ley de Procedimiento. Rapidísimamente, antes de que Noelia ya, en vez de pasarme una nota, me dé con el micrófono en la cabeza, sobre la protección de las personas afectadas. Bien, la protección de la identidad de la persona afectada supone también la primera línea de defensa, de protección de quienes se ven afectados por una información elaborada o transmitida a través de un canal interno, de un canal externo, de una revelación pública. Igual que sucede con los informantes, la ocultación de su nombre o de cualquier otro dato que permita su identificación evita las consecuencias negativas sobre su honor y de otro tipo que puedan derivarse de la denuncia. Y esto es especialmente relevante, como bien pueden comprender, en los supuestos en que la información se descubre como falsa o no puede comprobarse. Aunque no haya sanción, obviamente el daño reputacional es inevitable. En el caso de denuncias o informaciones maliciosas, precisamente es esto lo que se persigue. Por tanto, la directiva en el artículo 22 y la ley en el artículo 39, dentro de los derechos de las personas afectadas, dedican una especial atención al derecho de que, dice la ley, de que la persona afectada o las personas afectadas por la información tengan la misma protección establecida para los informantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los datos, de los hechos y datos del procedimiento. Aquí está también la confidencialidad de las actuaciones a las que me refería. La confidencialidad de las actuaciones no puede no ser tan importante para el informante, pero sí es decisivo, ¿no?, para la persona afectada. Igual que en el caso del informante, esta protección, esta confidencialidad decae cuando la información es transmitida al final del procedimiento al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial cuando se detectan indicios de delito, o en el caso de que se trate o de que se estime que pueda haber una infracción administrativa, se realice la correspondiente transmisión a la autoridad o organismo administrativo que corresponda. Y de nuevo, la quiebra o el incumplimiento de esta garantía de preservación de la identidad tiene consecuencias también sancionadoras. En caso de que se incumpla, pues el régimen sancionador establecido en esta ley 2/2023 establece un sistema sancionador. Incluso, en algunos casos, la quiebra de esta obligación de confidencialidad puede ser constitutiva de delito. La tipificación dependerá de las circunstancias en que se produce esa revelación, pero cuando la revelación de la identidad se lleva a cargo por autoridad de funcionario público que en el ejercicio de su cargo hubiese tenido acceso a esa información, por ejemplo, el responsable del sistema de información, podría resultar de aplicación el artículo 417 del Código Penal, de acuerdo con el cual se castiga a la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados. Obviamente, aquí esta obligación, este deber de confidencialidad encaja perfectamente en este tipo penal y si se causa grave daño para la causa pública o para tercero, resultaría de aplicación el tipo agravado de este mismo delito. Además, cuando la autoridad o funcionario público hubiese accedido a esta información de manera ilegítima, es decir, sin estar autorizado para ello, también resultarían de aplicación los delitos contra la intimidad y particularmente los tipos, ¿no?, del artículos 198 y 197 del Código Penal. Bueno, ya para concluir, la ley establece, y esto creo que es un tema que habrá que seguir trabajando, una procedimentalización a medias. Y establece una procedimentalización a medias de la gestión de informaciones porque, aunque en algunos aspectos parece que sí estamos ante un verdadero procedimiento administrativo, en otros, en especial cuando dice que la decisión que se adopte no será, en ningún caso, no podrá ser objeto de ningún recurso administrativo o jurisdiccional, parece que niega ese carácter procedimental de las actuaciones que se llevan a cabo en gestionando una información transmitida a través de un sistema interno o externo. Esto es criticable porque
Por un lado, aunque el legislador no quiere calificar a las informaciones como denuncias, escapa expresamente de esta calificación, seguramente porque al admitir la denuncia anónima, si se habla de denuncia, entraríamos entonces en el sistema de la Ley 39 que prohíbe la denuncia anónima, pero va tan allá que ni tan siquiera al prohibir, en principio, o al establecer esta, en contra de lo que dice expresamente la directiva, esta prohibición de cualquier recurso administrativo jurisdiccional contra la decisión final que se adopte gestionando esas informaciones, ni siquiera da al informante, digamos, la consideración de esta figura jurisprudencial del denunciante cualificado. El denunciante cualificado, de acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa, es aquella persona que en ejercicio de una acción pública tiene derecho, no es considerado interesado en el procedimiento, pero sí tiene un derecho, y el derecho es a que la administración inicie el correspondiente procedimiento de oficio. Hay varias sentencias en el ámbito contencioso administrativo en este sentido, en el ámbito, por ejemplo, ambiental, caso que afecta a la ría de Pontevedra, una denuncia que hace una asociación ambientalista por una agresión ambiental de una fábrica de cloro. La administración no actúa y el Tribunal Supremo dice, bien, es un denunciante, está ejerciendo una acción pública, usted, administración, tiene la obligación de iniciar el procedimiento. Después resultará del procedimiento lo que sea, pero tiene la obligación de iniciarlo. Bueno, ni esa consideración se establece. Por tanto, se sigue de alguna forma considerando a la persona informante como mera denunciante, ni siquiera como denunciante cualificada, negándole la condición de interesada. En todo caso, debe matizarse que esa exclusión que la ley hace de que no cabe ningún recurso es aparente. Y esto tiene que ver también con la quiebra de la confidencialidad. Porque si acudimos en primer lugar en el ámbito del canal interno al artículo 13, apartado 5 de la ley, esta no excluye la posibilidad de recurso en todo caso, sino dice exclusivamente respecto de las decisiones adoptadas por los organismos públicos con funciones de comprobación e investigación, que no son todos, no sería un sistema interno, no sería un ayuntamiento, sino que son únicamente la autoridad administrativa independiente, ¿no?, de gestión de informaciones, o las que se creen en el ámbito autonómico. Y además, los informantes, en su caso las personas afectadas, pueden ejercer también, y esa es una acción, la acción derivada del artículo 37.5 de la ley, y este artículo 37.5 declara nulos de pleno derecho los actos administrativos que tengan por objeto impedir o dificultar la presentación de comunicaciones y revelaciones, así como los que constituyan represalia o causen discriminación tras la presentación de aquellas al amparo de lo establecido en esta ley, siendo que dentro de esta categoría de actos pueden también ser incluidos actos como la inadmisión, por ejemplo, de una información, o también todos aquellos expresos o presuntos de denegación al informante de la protección solicitada. Por tanto, yo creo que aquí la ley aún tiene, si aplicamos una terminología universitaria, académica, espacio para mejorar, ¿no? Aún puede mejorar. Finalmente, acabo. Fíjense que nos están exigiendo, y aquí hablo como administración, como soy secretario general de la universidad, no somos administración, pero casi somos ahí, bien, asimilados en algunos aspectos, nos exige la ley lo que a la administración, lo que la autoridad judicial no garantiza. Vamos a tener que garantizar en el ámbito administrativo una confidencialidad que, si vamos a la prensa todos los días, ni siquiera en el ámbito de las actuaciones reservadas en el proceso penal se está asegurando, ¿no? Entonces, yo solo espero que como administración cumplamos mejor con estas garantías de confidencialidad de lo que están cumpliendo aquellos que van a tener que controlar cómo cumplimos con esa obligación. Por tanto, que como administración seamos más escrupulosamente cumplidores de las obligaciones que la ley nos impone, de lo que aquellos que después tendrán que controlar si las cumplimos o no. ¿De acuerdo? Esperemos que no haya filtraciones, que no haya revelación de sumarios
declarados secretos y, sobre todo, si las hay, que se adopten las medidas sancionadoras correspondientes, que en el ámbito de la justicia, como saben, no se adoptan nunca. Bueno, muchas gracias. Espero haberme ajustado al tiempo y al tema. Muchas gracias. Por favor, os quiero pedir, si hay preguntas, que levantéis la mano y os paso el micrófono, porque si no en la grabación luego no se oye. Bueno, muchas gracias por la exposición. Ha comentado que en el caso de denuncia anónima sería equiparable a las actuaciones previas. Pero si leemos lo que nos dice la ley de procedimiento, dice, a continuación de las actuaciones previas, que serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas las funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia. Con lo cual, yo creo que volvemos a coincidir en lo que se decía ayer, que hay que remitirlo al órgano competente. Gracias. Yo me refiero al carácter de actuaciones previas en el sentido de que no tienen naturaleza procedimental. Se entiende que no hay procedimiento administrativo porque no hay persona interesada, no hay una relación jurídico-administrativa en ese sentido, ¿no? Son unas actuaciones previas. Sabe usted que en las actuaciones previas, efectivamente, la ley, artículo 55, dice al órgano competente en materia de investigación, etcétera, pero no tienen naturaleza procedimental. No están sometidas a plazo, no hay obligación de dar audiencia, ¿no?, a nadie, son reservadas también esas actuaciones en principio. Entonces, a lo que me refiero es que cuando se esté gestionando una información y esa información es transmitida de manera anónima, no hay un interesado a quien notificar, ¿no?, el recibo, no hay un interesado a quien solicitar más datos, no hay con quién mantener esa relación jurídico-administrativa porque no hay procedimiento. Sensu contrario, lo que afirmo, y es lo que la ley se resiste a decir, pero yo creo que jurisprudencialmente, a medida que se vaya creando, ¿no?, una doctrina respecto de la aplicación de esta ley, sí, cuando la denuncia no es anónima, salvo cuando la información no se transmite de forma anónima, salvo que el informante no se haya acogido al derecho también reconocido en la ley de que no se mantenga con él ningún tipo de comunicación, sí habría un procedimiento administrativo en sentido estricto. ¿Qué procedimiento administrativo? Pues un procedimiento administrativo especial, regulado en esta ley, de gestión de informaciones recibidas a través del canal interno o del canal externo. Plazo de duración, 3 meses, lo que dice la ley. Y que esa decisión final que se adopta no puede ser objeto de recurso. Bueno, la directiva dice lo contrario, porque la directiva, cuando habla de los derechos tanto del informante como de la persona afectada, habla de la tutela jurisdiccional. Y la tutela jurisdiccional no es solo con relación al acto que se adopte, ¿no?, en el procedimiento penal o disciplinario o sancionador subsecuente, sino también a los que se adopten en ese procedimiento de gestión de informaciones, porque también pueden afectar a los derechos de esas personas y, por tanto, también pueden ser objeto de recurso. Eso es a lo que me refería, no tanto a la cuestión estricta de que sean, de que tengan que ser realizadas por ese órgano, sino a esa naturaleza no procedimental, de actuaciones previas, digamos, sin relevancia procedimental a esos efectos. Buenos días, gracias por su explicación. Quería hacerle una pregunta en un caso concreto. Cuando se investiga un caso y hay indicios de prevaricación y se quiere llevar o se manda al Ministerio Fiscal, ¿en qué caso o cuándo o en qué momento, o si es necesario, se mandaría también a la inspección de servicios? Porque interviene, por un lado, que hay un delito y luego, por otro lado, hay un expediente sancionador. Entonces, la duda es, ¿se remite a los dos? ¿Se remite a un solo sitio? Eso es
la cuestión y cuándo se debe hacer. A ver, la ley lo que dice, esta ley, pero claro, hay otras, ¿no? Lo que dice expresamente es que en caso de que se advierta, ¿no?, por parte la posible existencia de una infracción penal, se transmitirá inmediatamente a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. No dice otra cosa. A partir de ahí, bueno, pues se aplica el derecho administrativo y en su relación con el derecho penal. Como sabemos que el non bis in idem solo se aplica cuando hay identidad, ¿no?, de sujetos, hechos y fundamento, y que puede ser que la sanción penal pueda convivir con una sanción, en su caso disciplinaria, también podría transmitirse a la Inspección de Servicios. Y será la Inspección de Servicios después quien decida si hay que suspender el correspondiente procedimiento administrativo, ¿no?, por esa prejudicialidad penal. Vamos a esperar esa preferencia que tiene el ámbito penal, vamos a esperar que acabe el proceso penal, porque además lo que quede demostrado ahí me vincula en el procedimiento administrativo que sustancio, o puede continuarlo en paralelo, pero es una decisión que adoptará a la vista de las circunstancias concretas la Administración. Ese es mi punto de vista, pero sometido, como siempre, a cualquier otra opinión mejor fundada en derecho. Y teniendo en cuenta que estamos, como en el ámbito médico diríamos, una consulta de pasillo, ¿no?, cuando te pillan ahí en el pasillo, pero es lo que yo opino, pero es objeto de debate también. Incluso, si me permite, porque además, en el caso de la Inspección de Servicios, las consecuencias no tienen por qué ser únicamente sancionadoras. Es decir, el objetivo final de esta ley, ¿qué es? Bueno, mejorar la administración. Y puede no ser solo imponiendo una sanción disciplinaria a un empleado o una empleada pública determinada, sino mejorando procedimientos, mejorando la organización, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido también puede ser relevante esa cuestión. Pero bueno, como hablo de prevaricación, ese es el asunto. Con independencia, bueno, sobre esto es otro tema, escribí en su momento, porque bueno, yo sí creo que es un problema que la jurisdicción penal se erija en instancia ordinaria de control de la administración. Creo que es un problema que se penalice o que se criminalice el control ordinario de la administración, en especial en el ámbito local. Y bueno, es mi opinión. Yo sí creo que la prevaricación, porque además se define como la adopción de una resolución administrativa, ¿no?, y para evitar además la contradicción que existe a veces entre condenamos a un empleado, una autoridad pública, administrativa, funcionario en el sentido del Código Penal, por prevaricación, pero luego el acto prevaricador sigue manteniendo su vigencia, lo cual es algo sorprendente. Tenemos sentencias en las que queda demostrado en la declaración de hechos, ¿no?, de esa sentencia penal, la existencia de delitos en relación con prácticas en el ámbito de la contratación pública en la que están implicadas pues grandes empresas. Bueno, tienen todos los nombres en la cabeza, ¿no?, de esas operaciones y de las sentencias correspondientes, y sin embargo nunca se anuló un contrato. Eso sí, fueron sancionados las autoridades y condenados, ¿no?, los empleados públicos correspondientes, pero los contratos no fueron anulados. Quizás para eliminar esa disfunción, que yo entiendo que es una disfunción, debería articularse la prevaricación de otra forma, es decir, que el prius de la prevaricación, ya que se dice que la prevaricación es un plus respecto de la ilicitud administrativa, non todo acto nulo desde el punto de vista administrativo supone prevaricación. Bueno, pues entonces que con carácter previo y como requisito de procedibilidad para poder, ¿no?, juzgar a alguien por prevaricación, haya previamente que anular ese acto administrativo, porque si no, yo creo que se producen consecuencias muy, desde mi punto de vista, bueno,
perjudiciales no solo para la administración, para la confianza pública en los poderes públicos, etcétera, 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 incluso para buscar a través del proceso penal objetivos espurios. Pero ya digo, es mi punto de vista, y como lo tengo por escrito, que me juzguen, no que me juzguen proceso, que me juzguen por mis opiniones, quiero decir. Hola, buenos días. Gracias por su exposición. Siempre he considerado de que entró en vigor esta ley que la gestión de la información es una especie de, o una subespecie de la información previa o reservada que contempla la ley y el Real Decreto de esta disciplinaria, ¿no? Yo ejerzo en mi administración como inspector de servicios, pero me ha llamado poderosamente la atención su distinción a procedimiento o cuasi procedimiento, como ocurre con los cuasi contratos, ¿no? Cuando no es del todo, en función de que la información sea anónima o no. Y yo disiento, por lo menos me llama la atención, porque en el software que nosotros estamos probando para utilizar, el tratamiento y la relación que yo mantengo con el denunciante o con el informante es exactamente la misma. La única diferencia es que cuando él rellena el campo de información, los campos, nombre, correo, etcétera, simplemente quedan vacíos, porque en la aplicación lo que a mí me permite es interactuar con él, por supuesto él ve el reflejo de en qué estado se encuentra su información, pero realmente a mí me da igual a efectos procedimentales, yo lo sigo tratando igual porque no noto ninguna diferencia. Entonces, claro, me ha llamado la atención que usted diga que ese es un procedimiento, pero lo sea o no sea, al final es inocuo, porque ¿qué características tendría si la ley en teoría dice que es irrecurrible la decisión que se adopte? Me gustaría que me explicara un poquito eso. Gracias. Es que yo creo que precisamente eso es lo que se puede cuestionar. Porque, repito, cuando la ley dice que no se admite ningún tipo de recurso, el artículo, creo que es, la memoria ya, el 13 me parece, habla de, vamos a ver, el 13.5, dice, no excluye la posibilidad de recurso en todo caso, sino dice, la posibilidad de recurso contra las decisiones adoptadas por los organismos públicos con funciones de comprobación o investigación. Claro, en un sistema interno de un ayuntamiento, el responsable es un organismo público con funciones de comprobación e investigación. Es discutible. Porque además, en el sistema de la ley, esos organismos públicos con funciones de comprobación e investigación es la autoridad administrativa independiente o los órganos que creen las comunidades autónomas, o ya creados a los que le asignen esas funciones. Entonces, ojo, porque si interpretamos la ley de forma literal, que es el primer criterio, ¿no?, de acuerdo con el título primero del Código Civil de interpretación de las normas, solo con relación a las decisiones adoptadas por esos organismos, no por un sistema por el responsable de un sistema de información en una administración. Pero bueno, ya digo que esto, como decía aquel alemán, creo que era Corman, ¿no?, vendrá una palabra de legislador y convertirá en basura bibliotecas enteras de jurisprudencia. Aquí puede ser al revés. Una palabra de la jurisprudencia puede convertir en basura bibliotecas enteras de doctrina, pero bueno, es mi punto de vista. A partir de esta interpretación y a partir también de la interpretación de la ley en conformidad con lo que dice la directiva. Porque la directiva, cuando habla de los derechos, tanto de la persona afectada como del alertador o del informante, no elimina, como se hace aquí, el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces hay que entender que ese derecho se refiere a la tutela judicial efectiva frente a ¿qué? Frente a las decisiones que se adopten en el procedimiento de gestión de esa información. Pero bueno, es mi punto de vista. No tenemos tiempo para más preguntas porque ya estamos un poco encima de la hora. Cambiamos de mesa y continúa con la profesora Leonor Rams.